puede llegar a haber cuatro miocitis con un poco de suerte. Entonces, lo que vamos a hacer es, más allá de hablar de clasificaciones y de anticuerpos y de tratamientos de miopatías, mechar con esto que es más común que lo vean. Por un lado, la miositis asociada a estatinas y por otro lado, la miopatía asociada al cáncer. Entonces, dicho esto, más o menos esa va a ser la hoja de ruta de estos 45 minutos. Como decía recién, que son raras. Realmente 0,2 a 2 casos por cada 100.000 habitantes, con una prevalencia de 2 por cada 100.000 hasta 25. Eso va a variar de la raza y de la cuestión geográfica. Típicamente, lo que decimos es que es un cuadro caracterizado por debilidad muscular proximal, así como está gigante en la diapositiva, por favor, es proximal, cintura escapular, cintura pelviana. El desarrollo va a depender del tipo de miopatía, de subagudo a crónico, con niveles variables de elevación de CPK, desde 5 veces hasta 500 veces el valor normal, acompañado con alteraciones electromiográficas y básicamente con cuestiones extramusculares como son el exantema, como les voy a mostrar después, la artritis, enfermedad pulmonar intersticial y el fenómeno Si entro de a Buenos Aires, no sé Raynaud. si tengo que decir que no, porque no Como pongo no ahora. existe Es una una locura. prueba única diagnóstica ni de laboratorio ni siquiera la biopsia, tenemos que basarnos en varios elementos en forma conjunta. Nos venimos, no peleando, discutiendo desde el año 75 que Peter y Bohan dan los primeros criterios de diagnóstico. Y bueno, realmente estaba realmente bueno la clasificación, eran 5 ítems, básicamente la debilidad muscular, el patrón de debilidad muscular, los hallazgos en la biopsia, las enzimas elevadas, el electromiograma y la lesión cutánea. Entonces ahí podíamos diferenciar dermato de poli. Después de un tiempo dijeron, bueno, lo que pasa es que esto fue un único centro, eran casos y series, no sirve desde el punto de vista estadístico, maravilloso. Entonces, en el 95 se diseña otra clasificación, que es la clasificación de Danimoto, ahí fue multicéntrico, interdisciplinario, y ahí se toman los 5 ítems de Peter y Bohan, más por primera vez se incorpora un anticuerpo específico de miopatía, que es el Jo1. A eso se le suma la miositis, la artritis, perdón, los signos sistémicos, y esto ya fue multidisciplinario. Y en el mismo momento, Griggs desarrolla los criterios que diferencian la miositis por cuerpo de inclusión. Entonces ahí ya él, en metodología de opinión de expertos, da los tres patrones anatomopatológicos, ¿sí? El depósito amiloideo intracelular, las vacuolas y el infiltrado mononuclear en las fibras musculares y diferencia la miositis por cuerpo de inclusión del resto de las miopatías. En el 97, Targoff da otra clasificación, esta vez tipo opinión de expertos, y acá se suman los ítems que tenía Peter y Bohan, pero ya le suman todos los síndromes o los anticuerpos del síndrome antisintetasa. Entonces ya diferencian la miositis, la dermatomiositis, la miositis por cuerpo de inclusión, el síndrome anticuerpo antisintetasa. 2004, reunión de expertos en neurología y patología muscular, un workshop internacional, ahí suman la resonancia como primera vez elementos de diagnósticos, además de los anticuerpos, y en el 2017 lo que es el estudio colaborativo ACR-EULAR, y no terminamos, empezamos a diferenciar este grupo en donde ponemos la dermatomiositis, para complicarlo un poquito más, la dermatomiositis clínicamente amiopática, entonces no sabemos qué es lo que es, pero es un algo que está ahí. La miositis juvenil, cuando empieza por debajo de antes era 16, ahora se estila hasta los 18. La polimiositis, la miositis por cuerpo de inclusión, la miopatía necrotizante inmunomediada, el síndrome de anticuerpos antisintetasas
El overlap de la miositis es la miositis inespecífica. Y si me dan un mes más, va a aparecer alguna otra clasificación más de miopatía inflamatoria. Entonces, decíamos que no tenemos un elemento único diagnóstico. En este caso, lo que puse acá de biopsia es para que vean que si bien se llaman más o menos igual, no es que una es una patología con piel y la otra no tiene piel. La dermato por un lado y la polimiositis por otro, desde el punto de vista anatomopatológico, son dos cosas absolutamente distintas. No tienen nada en común. Ni siquiera el infiltrado celular es igual. La dermato se parece más a una vasculitis. CD4, atrofia perifascicular, tiene complejo de ataque de membrana, C5b9, HLA tipo 1, expresan en todas las biopsias. La inmunidad básicamente es humoral, ¿sí? La polimiositis ya no es CD4, es CD8, la célula que invade. Ya no es perifascicular, que es lo típico. Cuando uno ve una biopsia de una dermato, ves la fibra y alrededor ves el infiltrado glosero. En la polimiositis el infiltrado es endomicial. No tienen complejo de ataque membrana, no expresan HLA y la inmunidad básicamente es celular. Entonces son dos enfermedades totalmente distintas. Y para complicarla un poco más, superposición, este overlap, nos complica ¿qué cosa? El desarrollo de las ILD, porque compartimos el daño pulmonar, que es lo extramuscular, entonces se nos complica cuando el neumonólogo nos manda un paciente con una ILD y tenemos una dermatomiositis amiopática, entonces no sabemos cómo relacionar un rash con una lesión pulmonar. Nos pasa lo mismo cuando vienen acá abajo en lo que serían las enfermedades del tejido conectivo, toda esta zona. Acá no sabemos si es un lupus, si es una esclero, si es una dermatosis, qué es lo que nos está pasando. Tenemos el pulmón y a veces no tenemos músculo, a veces no tenemos elevación de la CPK. Lo mismo nos pasa con la polimiositis. Acá más fácil la miositis por cuerpo de inclusión y la inmunomediada no hacen compromiso extramuscular. Entonces, bueno, por ahí no se nos complica, pero estas acá que debutan con ILD es la que realmente más se nos complica. Cuando vamos a ver los datos de dermatomiositis típicas, las lesiones de Gottron, el rash en heliotropo, el signo de la B corta, ¿sí? El signo del Schall, fíjense cómo la incidencia ya baja 1,1 por cada 100.000. Realmente es rara. Y cuando empezamos en estas subclasificaciones de dermato, esto que se llama CAD o miositis o miopatía inflamatoria, clínicamente amiopática, 0,5. Por eso yo les decía, no van a ver muchas veces dermatomiositis, ¿sí? Pero nada, tienen que saber que existen. Eh, la dermato tiene algunos anticuerpos que sí quiero que lo recuerden. Nosotros somos un poquito fanáticos de los anticuerpos, pero es porque lo que nos diferencia y nos marca es distintos clústeres. Una dermato con anti-Mi2 va a ser básicamente piel y no mucho más. Ahora, si la dermato tiene TIF1 gamma y tiene NXP2, eso es un cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, pacientes mayores de 50 años, mayores de 60, con una dermatomiositis, con anticuerpo TIF1 gamma o NXP2, después lo voy a mostrar, búsquenle la patología neoplásica porque seguramente eso sea una miopatía asociada al cáncer. El MDA5, después lo voy a mostrar en algunos casos de MDA5, es una miositis con mucha piel, con un compromiso cutáneo horrible, se llenan de úlceras, pero lo peor del MDA5 es el compromiso pulmonar, 80% de mortalidad en menos de 6 meses, o sea, hacen un daño pulmonar rápidamente evolutivo. Y cuando tengan una dermato con NXP2, básicamente sepan que va a ser mucha calcinosis, sobre todo si es un joven, si es un chiquito. Estas son las famosas lesiones, esto se llama lesión en heliotropo y esta es la flor del heliotropo, por eso que se llaman heliotropo porque el color debería ser violáceo, ¿sí? Esto es el heliotropo o vainilla de jardín, para los que saben de botánica es más o menos lo mismo. Estas acá son las lesiones de Gottron, las famosas pápulas de Gottron que descaman, ¿sí? Esto acá es un signo en Schall y esta es la B corta del cuello. Todos estos son signos de dermatomiositis, son fotosensibles.
Y esto es lo que ustedes más conocen, seguramente alguna vez han visto, eso es lo que llaman manos de mecánico, mechanic hands, es el síndrome de anticuerpos antisintetasa. ¿Sí? Estas son las cosas más frecuentes de ver desde el punto de vista extramuscular, además del Raynaud. La polimiositis es la debilidad muscular con complicaciones enzimáticas sin piel. Cada vez hay menos polimiositis. ¿Por qué? Porque ya supimos diferenciar la miositis por cuerpo de inclusión por un lado, ya supimos sacar la inmune mediada y el síndrome de anticuerpos antisintetasa. Entonces, eso ya, el número de patologías con miositis pura ha bajado. La miositis por cuerpo de inclusión es otra entidad absolutamente distinta y así como ya les puse hoy grande debilidad proximal, esto es debilidad mental. Estos son adultos con compromiso de cuádriceps, a veces flexores de dedos y muchas veces disfagia. Esto es una miositis por cuerpo de inclusión. La miositis, la miopatía, ya sea dermato o miopatía inflamatoria idiopática, es proximal. La que es distal es la miositis por cuerpo de inclusión, ¿sí? Entonces, ese comienzo a ustedes tienen que hacerle ruido. Una miositis que empieza con compromiso distal o no es una miositis, será un síndrome que tenga que ver con patología degenerativa, ¿sí? O bien es una miositis por cuerpo de inclusión. Fíjense que las tasas son cada vez más bajas y tienen un anticuerpo, el NC1A, que es marcador de miositis por cuerpo de inclusión. Esto es lo que a ustedes más les gusta porque este es lo más clínico, el síndrome de anticuerpos antisintetasa, porque compromete pulmón, tiene Raynaud, tiene una artritis. La artritis antes se decía que era no erosiva, pero muchas veces cuando hay mucho Jo1 termina siendo una artritis erosiva idéntica a veces a la de la artritis reumatoidea, entonces ya nos complica un poquito el diagnóstico diferencial en un comienzo, sobre todo cuando no hacen mucho músculo. Entonces, cuando hacen mucho piel y Raynaud, a veces uno piensa que es una superposición, una enfermedad mixta. Después vamos a hablar de anticuerpos para complicar un poquito más la cosa. El síndrome de antisintetasa tiene tres clústeres fenotípicos distintos. Por un lado, el que hace compromiso pulmonar, ese básicamente va a ser EJ como uno de los anticuerpos. El que hace compromiso básicamente de RAS va a ser PL7 y el que hace en las manos mecánicas va a ser el Jo1, que es el que se asocia con artritis, ¿sí? Acuérdense que los anticuerpos antisintetasa hoy son 14 anticuerpos, es imposible recordarlos Itidil, Tronil, Leucil, Isoleucil, Vanillil, Triptofano. Bueno, se los conoce como Jo1, PL7, PL12, EJ, OJ, son una variedad de anticuerpos altísima. Esta es la miopatía necrotizante inmunomediada. Esta sí la van a ver, raro, pero la van a ver más frecuentemente asociado con estatinas. Esta es la que expresa básicamente el hidroximetilglutarid-CoA reductasa, el anticuerpo, ¿sí? Entonces, esto hace muchísimo músculo, poquito piel, a veces un rash, no hace casi pulmón, pero el paciente queda discapacitado por el daño muscular. Es terriblemente aguda, muy rápida, con una mala evolución y bueno, esta tienen que conocerla porque la van a ver. Decíamos que la biopsia tenía sus cosas y el laboratorio tiene sus cosas. Los anticuerpos, como ustedes ven ahí arriba, uno dice MSA y el otro dice MAA. Uno es Myositis Specific Antibody y el otro es Myositis Associated Antibody. Es decir, unos son específicos de miositis y los otros se asocian con otra patología. Los específicos de miositis, los trabajos más alentadores hablan de un 80%, en realidad entre un 60 y un 80% de positividad, y eso está bárbaro, pero me está diciendo que un 30 o un 40% de los pacientes no tienen anticuerpos. Entonces se complica el diagnóstico diferencial de estos pacientes. Lo que sí piden todas las guías es que por lo menos se haga Jo1, ¿sí? Como son tantos los anticuerpos, por lo menos Jo1 hay que hacerlo. ¿Cuál es el problema de la detección de los anticuerpos? Es que los test que se usan para determinar estos anticuerpos son por inmunoprecipitación y eso no hay más de 10 laboratorios en el mundo que lo hagan. Entonces nosotros lo que podemos hacer es inmunoblotting o LIA o ELISA, pero entre que la cantidad de anticuerpos es minúscula y cuando
se une el anticuerpo al antígeno, se producen un montón de epitopes. Y muchos de esos epitopes se pegan en la placa de ELISA y negativizan los anticuerpos. Entonces, muchas veces la técnica hace de que no pidamos anticuerpos, porque realmente los paneles de anticuerpos, cuando uno pide, no lo hacen en cualquier laboratorio. Entonces, bueno, la idea es ayudarnos con qué, con el FAN. El FAN tenemos realmente bioquímicos que laburan muy bien, por lo menos en Bahía, todo lo que es la parte de autoinmunidad, y nos saben explicar bien y nos saben dar patrones de FAN, que cuando el FAN tiene un patrón de tinción citoplasmática, eso seguramente sea un anticuerpo antisintetasa. Entonces, con el FAN, medio como que podemos pelearla y no hace falta por allí tener todos los anticuerpos antisintetasas y de ahí la importancia de saber y de tener bioquímicos que sepan trabajar bien autoinmunidad. Estos son algunos de los anticuerpos. Yo les voy a nombrar los que se asocian con clúster o con distintos tipos de miositis. Estos son los antisintetasas, básicamente, que se acuerden que está el Jo1, alcanza y sobra. El hidroximetilglutaryl-CoA reductasa es el que se asocia con la miositis por estatinas inmunomediadas. El Mi2 básicamente es dermato con gran compromiso cutáneo. El MDA5, que es el anticuerpo asociado al antígeno diferenciante del melanoma, les voy a mostrar ahora. Básicamente, recuerden que esos hacen una insuficiencia respiratoria con un compromiso pulmonar con una mortalidad de 80% antes de los 6 meses. El NXP2 básicamente se asocia con calcinosis y este es el que más me interesa. El TIF1 gamma es el que más se asocia con patología neoplásica. Entonces, eso recuérdenlo. Acá hay un gráfico solamente para hablar de lo que es el antígeno, el anticuerpo, cómo se ve en FAN el patrón citoplasmático, y estas son distintas técnicas de inmunoblotting, inmunoprecipitación, en donde se demuestra la presencia del anticuerpo anti-CRP. ¿Cuál es la utilidad entonces? En el contexto de una enfermedad autoinmune, marca diferencial cuando la enfermedad recién está empezando, pero lo que más nos interesa es en los pacientes con ILD, en el cual vienen derivado del neumonólogo por ahí como una ILD idiopática con mal pronóstico. La presencia de alguno de estos anticuerpos marca un pronóstico positivo más favorable, porque sabemos que estos son pacientes que van a reaccionar muy bien con el tratamiento inmunosupresor. Entonces, la importancia del anticuerpo, diferenciar distinto clúster de miopatía, pero básicamente en lo que es enfermedad pulmonar intersticial nos ayuda a decirle al neumonólogo, quédate tranquilo, y con inmunosupresores tiene que andar bien. Acá hay una tablita que se las dejo para que el que le interese después la vaya leyendo. ¿Cuáles son las asociaciones más importantes que tiene cada uno de los anticuerpos? Sí, básicamente, como decíamos hoy, el NXP y el TIF1 con patología neoplásica, el anti-SRP con un mal pronóstico, con una miositis muy, muy severa, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a seguir confundiendo un poquito más, como decía Gustavo hoy, poco y confuso en lo posible, cosa de que salgan con un lío en la cabeza terrible. Estos son posibles escenarios. Entonces tenemos un escenario en el cual compartimos compromiso pulmonar. ¿Con quién? Y con las antisintetasas. Esto más o menos lo podemos llegar a pilotear. Pero de este lado tenemos también los lupus, tenemos las AR, tenemos las esclero, y estos nos van a dar también lesión pulmonar. Entonces, ahí hay anticuerpos asociados, que es lo que yo les decía hoy. Una cosa es el anticuerpo específico, otra cosa es el anticuerpo asociado. El anticuerpo asociado es este. PMSCL, Q1RNP, ¿sí? Esos que nos van a decir, mira, esto es una enfermedad mixta, esto es una enfermedad indiferenciada, esto es una esclerodermia con una superposición con dermato. La calcinosis, acá podemos, digamos, separar el NXP2, nos va a hablar de calcinosis, y el cáncer siempre, ¿sí? Se nos junta cáncer con compromiso pulmonar, con compromiso cutáneo, ¿sí? Recordar el TIF1 gamma. El MDA5, que ahora le voy a mostrar casos de MDA5, y por este otro lado tenemos las miopatías necrotizantes, básicamente CRP y la inducida por estatina con hidroximetilglutaryl-CoA reductasa positivo. Y la miositis por cuerpo de inclusión, que bueno, esa complican en el diagnóstico diferencial, pero no tanto como estas otras que cabalgan enfermedades de otro índole. Este es un algo